¿Sabías que hay una ciudad en el continente europeo a la que llaman la capital de Europa desde el año 1948? Conocida como una de las cunas de la cerveza y el chocolate, entre muchas otras atracciones fascinantes, monumentos arquitectónicos y un antiguo legado cultural y artístico, hacen de esta ciudad el destino perfecto para visitar en 2 días. Si alguna vez has deseado conocer o visitar Bruselas, la hermosa capital belga, acompáñanos y te cuento lo que hicimos en nuestro viaje. Así podrás tener tu propia idea de esta pequeña ciudad. Antes de adentrarnos en sus increíbles lugares que hoy vamos a compartir contigo, me gustaría saludarte y agradecerte por vernos. Con una impactante arquitectura gótica, nuestro primer destino no podría ser otro que su gran plaza. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es considerada una de las plazas más bellas del mundo. Situada en el corazón de la ciudad, se encuentra rodeada de edificios de estilo gótico y barroco, que la fueron enriqueciendo desde el siglo XI en que se instaló el primer mercado hasta convertirla en su principal plaza. Entre estos edificios destacan el Ayuntamiento, uno de los edificios más bonitos en Bruselas, con su torre de 96 metros y una espectacular fachada con largas columnas, adornadas con abundantes detalles dorados que parece una auténtica obra de arte. Justo al frente la imponente Casa del Rey y actualmente Museo Municipal de Bruselas, donde aparte de documentos y objetos históricos a lo largo de los años, también se exponen los trajes del Manneken Pis, algo de lo que te hablaremos más adelante. Otros de sus principales atractivos que acompañan al espectacular conjunto arquitectónico son los llamados edificios de los gremios, antiguas sedes de los trabajadores de la ciudad, entre ellas la Casa de la Paloma, que fuera sede del gremio de pintores y más tarde hogar del famoso escritor Victor Hugo, quien describió a esta plaza como la más hermosa del mundo. En el año 1695 se produjeron unos bombardeos en Bruselas y un incendio arrasó la gran plaza. Sus casas, que ya eran vitales para la actividad comercial, obligaron a reconstruir la plaza en tan solo 5 años, razón por la que se aprecia que casi todas sus fachadas datan entre 1697 y 1699. En el lado este de la gran plaza encontrarás la Casa de los Duques de Brabante, un conjunto de 7 casas agrupadas detrás de la misma fachada monumental, y que llevan el nombre de los 19 bustos de los Duques de Brabante. Actualmente alberga un restaurante y el único hotel de la plaza. Al salir de esta majestuosa plaza se encuentra una estatua de bronce, de la que dicen que si tocas su brazo tendrás buena suerte. Y es que esta estatua recuerda una de las leyendas más famosas y consagradas de Bruselas. Un ciudadano ejecutado por defender no solamente la ciudad, sino también los derechos de los ciudadanos del siglo XIV. Muy cerca de la gran plaza, siguiendo esta calle, se encuentra este mural del tan querido y mundialmente famoso Tintín. Bélgica tiene una larga historia de producir artistas de cómics y amar el mundo de las historietas, por lo que en el centro de Bruselas te puedes encontrar varios murales en las fachadas de los edificios. Este proyecto se llama Ruta del Cómics. El paseo se compone de más de 60 murales que abarcan los 19 distritos que componen la ciudad. A pocos pasos se encuentra otro de los íconos de Bruselas. Esta pequeña estatua de poco más de 55 centímetros, que representa a un niño orinando. Al principio era una fuente que desempeñaba un papel esencial en la antigua distribución de agua potable desde el siglo XV. Luego de haber sido robada 2 veces en el siglo XVIII, la escultura original del Manneken Pis y sus más de 1000 trajes se encuentran expuestos, como mencionamos anteriormente, en el Museo de la Ciudad. El que vemos hoy es en realidad una réplica de bronce. Existen varias leyendas en torno al Manneken Pis, como que una bruja convirtió en piedra a un niño que meaba en la fachada de su casa. Otros dicen que fue un niño que con su pis apagó la mecha de una bomba cuando estaban asediando la ciudad, o un hijo perdido que al encontrarlo estaba orinando. Leyenda aparte, lo cierto es que justo detrás de donde está localizado el Manneken Pis estaba la casa de los curtidores que usaban orina para curtir las pieles, y se cree que ese es el motivo por el cual el Manneken Pis está situado allí. Actualmente la curiosa fuente se ha convertido en la divertida mascota de la ciudad.
Siguiendo las estrechas calles adoquinadas del centro, repletas de tiendas y restaurantes a ambos lados, encuentras muchísimas opciones donde te puedes detener a degustar algunos de los productos gastronómicos más distintivos. Para los amantes del chocolate, uno de los más reconocidos es el belga. Mientras recorres la ciudad, encontrarás muchísimas chocolaterías en las que sentarte a degustar un buen chocolate, o tiendas de chocolate para comprar bombones o algún presente de sus marcas más famosas. Se dice que probar el famoso chocolate belga, las patatas fritas, sus deliciosos gofres o el interminable abanico de cervezas locales está incorporado en una visita a Bruselas. No hay mejor manera que comprobarlo que dándonos un gustico dulce en este lugar. Bruselas es también reconocida por muchos como una de las mejores ciudades europeas para ir de compras, gracias a su galería comercial del siglo XIX, que cuenta con una amplia variedad de tiendas de lujo, entre las que se encuentran marcas exclusivas que han vestido a la mismísima familia real belga. Para quienes disfrutan las vistas desde las alturas, la colina o Monte de las Artes es uno de los lugares que no te pueden faltar en el recorrido por Bruselas. Desde aquí se pueden contemplar una de las vistas más cautivadoras de la ciudad. Se llama así porque está rodeado de edificios que hacen honor a las artes y la cultura. Proporcionando una agradable transición verde entre las partes inferior y superior de la ciudad, el Jardín de la Colina fue construido originalmente para la Exposición Universal de 1910, luego adaptado en los años 50 para formar parte de este complejo urbanístico. Desde aquí a pocos minutos caminando te puedes deleitar de una impresionante arquitectura digna de admirar en casi todos los edificios. Además se puede visitar varios lugares interesantes, entre ellos los Museos Reales de Bellas Artes que agrupa 6 museos, y también este atractivo edificio que captó nuestra atención de inmediato, sin saber que se trataba del Museo de Instrumentos Musicales, que alberga en su colección más de 7.000 instrumentos musicales desde la época medieval hasta nuestros días. La ubicación de este mirador entre la Gran Plaza en el centro histórico y el barrio real nos propició seguidamente la visita al Palacio Real, otro de los imprescindibles en Bruselas. Bélgica es un país con monarquía, y en cuanto a la realeza, el Palacio Real es el sitio histórico más importante que ver en la ciudad. Construido durante el reinado de Guillermo sobre la que fuera la antigua corte de los duques de Brabante, antes de que se incendiara en 1731, y luego restaurado y ampliado un siglo después por el rey Leopoldo II. Las salas laterales datan del siglo XVIII. En el momento que lo visitamos se encontraba cerrado, aunque durante el verano está abierto al público todos los días excepto los lunes. Nos llamó la atención su fácil acceso, pero esto se debe a que no es la residencia oficial de los reyes, aunque sigue siendo la sede de la monarquía constitucional belga. El palacio ocupa uno de los laterales del Parque Real de Bruselas. Con solo cruzar la calle se puede tener un respiro y adentrarte en un oasis de tranquilidad y belleza en medio del bullicio de la ciudad.
Este parque, ubicado en el corazón de Bruselas, fue el primer jardín público de la ciudad y actualmente conserva 5 de sus antiguos edificios. Con extensos senderos y majestuosos árboles, también alberga unas 60 elegantes esculturas que representan a personajes de la mitología greco-romana. Este icónico espacio verde es uno de los lugares favoritos de los locales para relajarse paseando por sus jardines y una oportunidad de un grato paseo que también agradecen los visitantes de la ciudad. A pocas cuadras del centro se encuentra la Catedral de San Miguel y Santa Gúdula, uno de los edificios más antiguos de Bruselas que data del siglo IX. La catedral era conocida como la iglesia de San Miguel hasta que en el año 1047 depositaron en el interior los restos de Santa Gúdula, fallecida en el año 712. A pesar de su antigüedad, la iglesia no adquirió el título de catedral hasta el año 1961. Inspirada en la Catedral de Notre Dame de París, este templo gótico, en lo alto de una colina, posee en su bello interior abovedado, con vidrieras policromadas del siglo XVI, varios restos arqueológicos abiertos al público, y ofrece vistas al paisaje urbano de la capital belga. De su impresionante fachada exterior destacan sus 2 torres simétricas de 61 metros de altura. La Catedral de Bruselas es uno de los monumentos emblemáticos más importantes de la ciudad. Aquí fue coronado Carlos V de Alemania y I de España, y tuvieron lugar las bodas de los reyes de Bélgica. Incluso en la actualidad sigue siendo la catedral de referencia para las bodas y celebraciones reales. Al estar también ubicada, la Catedral de Bruselas, como también se le llama, se encuentra cerca de varios de los principales lugares turísticos de la ciudad, por lo que facilita y vale la pena incluirla en un recorrido. La mayoría de las personas dedican 1 o 2 días para conocer Bruselas, especialmente para llegarse hasta otras ciudades que merecen también su visita. Y aprovechar esta oportunidad es exactamente lo que hicimos. Si también quieres conocer nuestro recorrido por una de las ciudades medievales más fascinantes del mundo, aquí te dejo el enlace de nuestro vídeo en la encantadora ciudad de Brujas. Si eres de los que disfrutan más la arquitectura moderna, no te pierdas nuestro próximo vídeo del Atomium, uno de los lugares más interesantes que se puede visitar en la capital belga. Bruselas, como muchas ciudades, está llena de historia, cultura y encanto. Aunque menos favorita que otras ciudades de Europa, la capital belga es un destino capaz de sorprenderte. Casi por casualidad llegamos a esta noria de 55 metros, considerada uno de los mejores miradores de la capital belga. Con 42 góndolas tiene una capacidad de 800 personas por hora, estupenda iluminación LED multicolor y una pantalla de video redonda situada en el centro de la rueda donde se pueden reproducir películas, logotipos y animaciones. Además cuenta con una góndola más amplia para usuarios de silla de ruedas y personas con discapacidad, perfectamente ubicada en la plaza más grande de Bruselas, justo al lado del monumental Palacio de Justicia, edificio que llegó a ser el más grande del mundo en el año 1883. Con una superficie total de 26.000 metros cuadrados. Su duración entre 10 a 15 minutos tiene un precio de 10 euros por adulto.
aunque quizás porque en ese horario no estaba tan lleno, el tiempo nos pareció mucho más. Funcionando desde hace menos de 5 años, esta noria, similar a otras ciudades de Europa como Londres, Viena y París, fue instalada con el objetivo de atraer más turismo al área que abarca 2 distritos históricos que han sido parte de Bruselas desde el siglo XIII. Al estar situada en la parte alta de la ciudad, esta noria ofrece una magnífica vista panorámica, alcanzando a ver en el horizonte algunas joyas del patrimonio arquitectónico de Bruselas. El edificio que se aprecia al fondo, con 171 metros y 37 pisos de altura, es el más alto de Bélgica. Disfrutando esta vista imperdible de la ciudad de Bruselas, nos despedimos por hoy. Esperamos te haya gustado el recorrido. Te agradecemos enormemente por vernos. Y si aún te interesa ver más de Bruselas, acompáñanos en el próximo vídeo para seguir juntos compartiendo lugares. Hasta pronto.